Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a nuestro Salvador Jesucristo y vi imposible perderme. Bienvenido a tu programa Clases Bíblicas. Una vez más, te saluda tu servidor Giovanni Triana y te damos la bienvenida a Clases Bíblicas con propósito. No se olviden de dar clic a la campanita que aparece debajo de la pantalla y así suscribirse y compartir un mensaje que trae esperanza y que da vida para vida eterna. A mi lado derecho nos acompaña nuestro hermano Miguel Ángel Florido y te damos la bienvenida una vez más a este programa. Giovanni, muchas gracias, pero como siempre lo he dicho, gracias a Dios primeramente que nos permite reunirnos con el propósito de llegar a todos los hogares. Amén. También queremos agradecerle por aceptar la invitación a nuestro hermano Juan Carlos. Dios te bendiga. Gracias. De la misma manera me siento contento y privilegiado y gracias una vez más por la invitación. Y a cada uno de los presentes queremos extenderles un cordial saludo. Amén. Muy bien. Vamos a dar inicio a este mensaje y queremos hacerlo pidiendo la bendición de nuestro Padre Celestial. Miguel, tenga la amabilidad. A todos los que están allí los invito para que inclinen el rostro y oremos. Eterno Dios, una vez más damos gracias por este día que nos has regalado, bajo tu dirección y bajo tu protección. Permite, mi Señor, que cada palabra que salga de nuestra boca sea dirigida por ti y que llegue a lugares que realmente necesiten de ella. Amén. Dirígenos en este momento y permite que tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros. Amén. En Cristo Jesús lo pedimos y lo rogamos todo. Amén. Bueno, ya con la bendición de Dios podemos empezar realmente este programa maravilloso y como se ha hecho habitual, con una pequeña introducción. Hoy quiero que nosotros nos demos cuenta de que realmente hemos sido rechazados por la sociedad y que muchos de los que están allí se van a identificar porque hemos sido rechazados por una religión, ¿cierto? Por una creencia. Ajá. Hemos sido rechazados quizás porque tomamos, porque fumamos, porque nos gustan determinadas cosas. Una enfermedad. Por una enfermedad, ¿sí? Pero lo que vamos a estudiar hoy nos va a mostrar de que realmente, a pesar de que somos rechazados por la sociedad, podemos encontrar un refugio seguro. Amén. Y este refugio seguro se llama Cristo Jesús. Amén. Vamos al libro de Lucas. Vamos a entrar en materia. Ustedes que nos están viendo ahí por medio de las redes sociales, ve por tu Biblia y abra en el libro de Lucas la palabra de Dios, capítulo 7, versículo 11 en adelante. Lucas, capítulo 17, versículo 11 en adelante. Como subtítulo nos viene diciendo 10 leprosos son limpiados, Juan Carlos. Y el versículo 11 y 12 nos relata de esta manera. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Hermano Juan Carlos. De lejos. Me llama mucho la atención porque nosotros sabemos lo primero que quería enfatizar para cada uno de nosotros es una persona leprosa en esa época se le consideraba inmunda y por lo tanto era apartado de la sociedad. Entonces ahí es donde cabe esta palabra, de lejos. Vamos a ir a un texto para que analicemos un poquitico esta parte. Lo encontramos en el libro de Levíticos,
capítulo 13, simplemente regalamos el texto, verso 14 y 15, y yo quiero leerlo. Y dice de la siguiente manera: mas el día que apareciere en él la carne viva será inmundo, así se le consideraba, ¿no?, a la persona inmunda, al que tenía la lepra. Y el sacerdote miraba la carne viva y lo declaraba inmundo. Es inmunda la carne viva, y eso se le llamaba lepra. Una persona en esa época, cuando tenía la enfermedad de la lepra, era apartado de la sociedad. Entonces, cuando dice de lejos, ellos llegaron hasta cierta distancia, como lo dice su palabra, no podían arrimarse siquiera, y mucho menos tocar a alguien para que no fuera contagiado de esta enfermedad. Amén. Muy bien, entonces vamos entrando en el contexto de la enfermedad, ¿verdad? Hermano Miguel. Así es. Bueno, yo quiero decir algo aquí, y es que dice, yendo Jesús a Jerusalén. Lo hemos dicho aquí muchas veces y hoy lo vamos a repetir, y es que cuando el Señor va por ciertos lugares, ¿cierto? Cuando va para algún lugar, nunca hay coincidencias. Realmente el Señor pasa por al frente de nuestra casa, pasa por nuestro trabajo, porque ve que hay necesidad de alguno de los que están allí, ¿sí? Cuando Él aparece, no era porque, ¿será que habían allí personas enfermas o no? No, Él ya lo sabía, Claro. ¿sí? Pero nosotros debemos aprovechar las oportunidades que Él nos brinda, ¿sí? ¿Para dónde iba? Para Jerusalén. Bueno, dice que pasó entre dos, entre Galilea y entre Samaria, ¿cierto? Llegó a una aldea, y lo interesante es lo que usted dice. Estos salen, ¿cierto? Y no estaban dentro de la aldea, porque, pues para corroborar lo que dice Juan Carlos, Levíticos 13, 45 y 46 dice que eran expulsados de la aldea. Ajá. O sea, eran rechazados por la sociedad, lo que decíamos al principio. En esta ocasión, por una enfermedad. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos sido rechazados por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de vestir, por nuestra forma de actuar? ¿Sí? Que las personas quieren que nosotros, pues, hablemos, nos vistamos de cierta manera, ¿cierto? O creamos en algo obligadamente. El Señor lo que quiere es darnos un libre albedrío, ¿sí? Lo veo en ese punto de vista. Pero la ley de Moisés, ¿cierto?, decía que ellos tenían que ser expulsados, pues, para evitar un contagio mayor. Más contaminación. Sí, un contagio claro. mayor. Entonces hay que verlo también en ese punto de vista, que era bueno, ¿sí? Pero bueno para la sociedad, pero malo para ellos, porque se sentían inmundos, ¿cierto? Se sentían tan pecadores y que no tenían, pues, las mismas facultades de los demás. El Señor viene, se encuentra con ellos con el propósito de cambiar esas vidas. Y lo vamos a ver durante los pasajes. Claro que sí. Es impresionante porque es que dice que al entrar, estos leprosos están de lejos. Obviamente, cuando hacemos un análisis del texto, no están en la aldea porque ya han sido sacados. Sí. Estos hombres, cuando uno mira la lepra a profundidad, no solamente eran sacados, sino que tenían que ir gritando, soy inmundo, soy inmundo. Imagínense usted en este contexto, usted pecó, fornicó, cometió adulterio y te encontraron en el adulterio. Entonces tienes que salir por todo el barrio diciendo, engañé a mi esposa, soy adúltero, Sí. soy fornicador. ¿Cómo te sentirías? Claro. Ay, no, eso Tremendo. sería muy triste, ¿verdad? Eso es lo que quiere Satanás, que siempre al pecador sea humillado. Pero lo que Dios siempre quiere es reconciliar. Algo que impresiona, todo lo que ustedes dijeron impresiona. Y quizás tú que nos oyes, que nos ves, coloca ahí en el comentario, dale like, compártalo y coloca en el comentario qué te impresiona de el texto que estamos analizando. Que salieron al encuentro. No importa cuán pecador te sientas. Así es. Siempre sal al encuentro a Cristo Jesús. Amén. Siempre. Claro que sí. Pero el enemigo hace algo. Te invita a pecar y te esconde de Jesús. Pero cuando te sientas el hombre más pecador, también recuerda esto, que Cristo murió por ti que eres pecador. Pues Joan, imagínese que, digo yo, aquí, ¿cierto? Analizando un poquito más esto, y cuando ellos salen,
quiere decir que realmente se llenan de fuerza, se llenan de ánimo, De valor. ¿cierto? De valor. Claro. Ellos habían sentido la humillación más grande. De todo el ¿Cuántos mundo. hemos sentido humillación? ¿Cuántos hemos sentido desprecio por los demás? Pero ¿saben qué? Cuando escuchamos ese nombre, Jesús, debemos llenarnos de fuerza, de ánimo, de valor, valentía y salir al encuentro de Cristo Jesús. Y nos vamos a dar cuenta que de ahí en adelante, cuando tomamos ese valor de salir, van a empezar a pasar cosas muy hermosas, importantes en nuestras vidas. Una vez yo estaba muy ebrio, como en eso de las 3 de la mañana, y hubo un problema en cierto lugar, y yo le dije, Señor, ayúdame a salir de este lugar. Cuando llegué al apartamento, yo seguía ya medio ebrio del susto, me había pasado un poco, pero seguía ebrio. Y le salí al encuentro al Señor, me arrodillé, Miguel, y queridos amigos que nos ven, me arrodillé y le dije, Señor, sáqueme de esta vida. Y el Señor me sacó y me tiene aquí predicando el Amén, amor de Dios. amén. Amén. Sigue diciendo el texto, versículo 13. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostrado a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Bueno, algo que me impresiona aquí es que alzaron la voz. Quiere decir que había una distancia larga, Claro, de ¿cierto? lejos. Sabemos que ellos no podían acercarse a las personas. Entonces, ¿cuántas veces nosotros quizás hemos hablado a Dios? Le hemos contado nuestros problemas, pero sentimos que quizás no nos escucha, ¿cierto? Porque lo que hacemos quizás es tan grande que hay una separación entre el cielo y nosotros. Pero me gusta mucho que ellos alzaron la voz, ¿sí? Le gritaron, le clamaron a Dios para ser escuchados. Y aquí es donde nos damos cuenta, yo siempre lo he dicho, debemos aprovechar las oportunidades. No sabemos si el Señor nos ha dado 10, 20, 30 oportunidades. Y quizás la oportunidad que vivimos hoy sea la última. Por eso hoy debemos clamarle a Dios, debemos gritarle a Dios. Y estoy seguro que Él nos va a escuchar. Pero quiero que leamos Salmo 103:13. Vamos a ir rápidamente. Salmo 103:13. Y nos dice lo siguiente. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Amén. ¿Y eso qué quiere decir? Que realmente, cuando nosotros tenemos necesidad, ¿Él será que pues va a tener compasión de nosotros? Claro que sí. Él sabe todo lo que nosotros padecemos, pero Él quiere que nosotros vayamos a Él y le contemos nuestras necesidades. Él sabía que habían leprosos allí, que eran 10. Claro, todo lo sabía, pero quería que ellos se acercaran a Él como muestra de ¿qué? De arrepentimiento, de fe. Y dice Joanny en la lectura, y Él da una orden. ¿Cuál es la orden? Id, mostraos a los sacerdotes. Recordemos que Juan Carlos ahorita decía, iba a Levíticos, que es lo que nos muestra pues esta falta, ¿cierto? Cuando ellos eran sanados tenían que ir a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los encargados de dar el visto bueno de la sanación o del milagro. Pero a mí lo que me gusta de todo esto es que el Señor los manda con un propósito. Primero, de que hubiera un testimonio. Segundo, de que a través de la fe de ellos fueran sanados. ¿Sí? ¿Y saben por qué? Porque a través de las buenas obras que el Señor hace en nosotros, podemos llegar a muchos más. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, el capítulo 6, verso 7, dice que muchos sacerdotes de la época, a través de todos estos milagros, creyeron en Jesús. Creyeron en los milagros. Y esas personas que seguían a Jesús crecieron. Así que realmente digo yo, a través de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, como con Joanny, en un momento, ¿cierto?, de temor, de embriaguez, de todo esto, pues dijo, Señor, aquí estoy y haz una obra maravillosa en mí. Y a través de lo que el Señor ha hecho en Joanny,
muchos han llegado también a los pies de Cristo. Ese es el propósito de Dios, no quedarnos quizás nosotros con ese testimonio, sino darlo al mundo a conocer, y nos vamos a dar cuenta que muchos van a llegar a los pies de Cristo. Amén. Yo quiero enfatizar algo que me parece interesante, aparte de lo que decía Miguel, para los que nos ven a través de la pantalla. Lo primero que me llama la atención, que resalto yo, es cuando ellos lo llaman y le dicen maestro. Y me puse a investigar un poquitico. Aparte de que Lucas es uno de los libros en los que menciona a Jesús como maestro, era el término rabí, y se le daba un título solamente a alguien que se consideraba digno de ser un verdadero servidor de Dios, en este caso Cristo Jesús, que era el que merecía ese título. Ajá. Y ellos lo vieron y sabían quién era, y le dieron el título, maestro. Estaban dispuestos a someterse. Quería compartir esto con los que nos ven a través de las pantallas. Cuando nosotros realmente conocemos delante de quién estamos y quién es el único que nos puede librar de todas nuestras culpas, se llama Cristo Jesús. Y así como ellos lo hicieron, nosotros también podemos llegar a los pies de Él, no importa cómo estemos. Algo más, cuando ellos le dicen ten misericordia, yo quiero invitarlos, vamos a ir a un texto, si tienen sus Biblias ahí en la manito, Mateo 5:7, mire lo que nos dice, quería compartirlo con ustedes, Mateo capítulo 5, verso 7, y dice de la siguiente manera, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cómo les parece eso? Hermoso. Maravilloso. O sea, el Señor nos dice que Él nos bendice para que nosotros también podamos ser un canal de bendición para los demás. De gracia recibimos. Claro, de la gracia misma damos. manera debemos dar. Hermoso. Entonces algo maravilloso, la misericordia de Dios se prolonga hasta los fines. Amén. Termina diciendo el texto que cuando Él dio la orden, mientras ellos iban, fueron sanados. Algo que todo impresiona. Mire, los aportes que da Miguel, Juan Carlos, los aportes que tú vas a escribir ahí van a impresionar también nuestras mentes, porque recuerda que es un mensaje que viene de lo alto. Ellos no quedan sanos cuando el Señor da la orden. No. Ellos quedan sanos cuando van caminando, ¿verdad? Claro Cuando que sí. Jesús les dice, vayan por el camino, preséntense, dice que mientras ellos iban, se vieron, oh, quedamos sanos. Pero cuando el Señor les dijo, no quedaron sanos. Mire, el Señor siempre quiere obrar milagros en nosotros, pero si hay algo que le agrada a Dios, es nuestra fe. Pues como está escrito también en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Estos hombres tenían una enfermedad que cuando tú lo miras a profundidad, era una enfermedad de muerte lenta. Ahora ellos van por el camino y después de ver sus pieles llenos de llagas, de mal olor, comienzan a verse en sus pieles como un niño de 2 meses, 3 meses. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? ¿Sabes? Hay que desarrollar la fe. Las personas de este mundo, tristemente, tienen una fe de esta manera. ¿Sabe? Hasta en ocasiones a nosotros nos puede pasar. Tengo que ver para creer. Pero no es así. Tienes que dar el paso para que el mar se abra. Tienes que caminar para que la lepra se quite. Tienes que confiar en Dios para que obtengas la vida eterna. Ellos iban y quedaron limpios, pero no fue en el momento que les dijo, vayan, preséntense, a ver qué les dice el sacerdote. Y iban por el camino y cuando dieron el paso, recuerde, la fe sin obras son muertas. Ellos podían haber dicho, sí tengo fe, pero si no dan el paso, No hubiera pasado nada. no hubiera pasado nada. Claro que sí. La pregunta es, ¿quiere que tu pecado sea quitado? Del paso, acepta a Cristo como tu Salvador. Así es. Mire que algo bonito de lo que usted dice es que nosotros nos podemos presentar a Dios tal cual estamos. Ujú. Hemos escuchado siempre un mismo repertorio. ¿Y cuál es? Yo quiero prepararme para entregarme a Cristo Jesús. Ajá. Pero esto es una gran mentira, porque realmente nunca va a pasar.
Claro ¿Cómo que se sí. presentaron estos 10? Así lleno de lepras. ¿Cómo estaban? Mire, llenos de pecado, vamos a decirlo de esa Digo que manera. la lepra es un pecado. ¿Cierto? Es pecado espiritual en este tema. Sí, digámoslo desde ese punto de vista. Entonces, pero ¿qué vamos a decir? Nos vamos a presentar ante Dios como estoy, lleno de problemas, con las mentiras, con los engaños, con los vicios, con las enfermedades, con todo. Pero en el proceso Mientras es cuando avanzamos, Dios vemos empieza a la hacer lim- esos vamos milagros. viendo la limpieza. Así es. Ah, qué así hermoso es. es esto. Yo quiero agregarle dos cosas a lo que ustedes han dicho. Me parece muy interesante porque la fe fue la que los llevó a actuar. Amén. Entonces, la fe debe ir acompañada de ¿qué? De obras. Ahí vemos que las dos van engranadas, que Así la una es. no es sin la otra. Y quiero corroborarlo con un texto. Vayamos a un escrito está. Quiero invitarles, los que nos ven a través de este medio, Santiago capítulo 1, versículo 22. Y dice de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Cómo les parece el texto? El Señor quiere que cuando Él da una orden, como se la dio a los leprosos, que vayamos. O sea, lo que decía Miguel ahorita hace un momento, es importante no solamente escuchar, sino llevarlo A dar al el acto paso. mismo. Claro que Amén. sí. Para ver el resultado. Bien, seguimos avanzando. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Amén. Me parece algo interesante acá, mire. Lo primero que quería resaltar es, en el Antiguo Oriente, una señal de respeto que ellos aún utilizan es postrarse. Postrarse. Y nos damos de cuenta que cuando él se postra es una forma de gratitud y de agradecimiento porque había sido restaurado. Pero no solamente eso, sino que acá en el texto dice que ¿cuántos eran los que habían sido sanos? 10. 10. ¿Y cuántos se volvieron a postrarse ante el Señor? Solamente Un hito. uno. Entonces aquí vemos una gran diferencia. Yo la verdad para las matemáticas no me considero muy bueno, pero el texto es muy claro. Nos damos de cuenta que solamente uno fue agradecido. Tú que nos ves a través de las pantallas, uno muchas veces dice, hay tantas religiones, hay tantos que buscan a Dios. ¿Cuál será la religión verdadera? No estamos hablando de religión ni de nada, sino solamente de un Salvador que puede hacer un cambio en tu vida, así como la hizo en la de nuestro hermano Giovanni. Amén. Yo quiero que lo miremos de un punto de vista diferente, porque en Santiago capítulo 1 verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mire, estamos diciendo que hubieron 10 que fueron sanados y que en su momento la fe estaba aquí alta. Pero cuando el Señor hace la obra, cuando el Señor hace el milagro, pues a uno hizo algo maravilloso en él. Reconoció, se acordó y se regresó. Volvió. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando dice Santiago 1:17 que todo viene de parte del cielo, es que nosotros en ocasiones no reconocemos y se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras Así vidas. es. Y mire, y no hay necesidad de ir a una iglesia, no hay necesidad de estar así en corbata. Cuando somos agradecidos, hermanos, somos agradecidos. ¿En qué sentido? En que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, sobre buenos y sobre malos, derrama bendiciones Así es. hasta que sobren y abunden. Porque mire, hasta el más malo, ¿qué hace el Señor? Lo viste, le da de comer, le da salud, pero en ocasiones no somos agradecidos. O sea, ¿qué quiere decir eso? No nos acordamos, ¿sí? Aquí realmente donde se empieza a desarrollar este gran milagro es en el agradecimiento. El Señor puede haber hecho milagros en nuestra vida, pero cuando no nos devolvemos, nos postramos y damos gracias, quiere decir que nunca el Señor hizo nada en nuestras vidas. Así Ellos se fueron, listo, quedaron sanos,
pero se perdió el propósito. ¿El propósito cuál era? Pues que a través de ese milagro muchos creyeran en Cristo Jesús. Entonces, ¿realmente nosotros debemos ser agradecidos o no? Pues claro, Creo que sí. totalmente, ¿cierto? Creo que sí. Cuando Él se devuelve, está mostrando que realmente de ese momento en adelante iba a empezar un cambio espléndido y grande en la vida de Él. Así es. Fue uno de los discípulos de Jesús más adelante. Amén. Claro que sí. Queríamos agregar un texto a eso para continuar. Me gusta, con un escrito está, y lo encontramos en Mateo capítulo 22, versículo 14, donde dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Cómo les parece? Es un privilegio que realmente podamos estar acá. Y es un privilegio porque en este momento Dios hace un llamado a través de este medio. No es Miguel, no es Giovanni, no es Juan Carlos, es Cristo Jesús que hace un llamado en la mitad del tema a cada uno de los que nos ven en esta pantalla. El Señor nos acepta tal y como somos, con todas nuestras cargas, nuestros pecados, nos está esperando con los brazos abiertos, el Dios de la misericordia. Amén. Aquel hombre se devuelve agradeciendo. Eso es lo único que tú y yo podemos hacer en esta vida, agradecerle a Dios. Ha nacido tu hijo, ha salido de una enfermedad, tu padre que estaba a punto de morir volvió a la vida, un ser querido. Hay que devolvernos, agradecerle como hizo este hombre. Hay una línea tan delgada de no agradecerle a Dios, corremos peligro. Cuando tú miras el libro de Romanos capítulo 1, versículo 21, nos relata de esta manera. Si eres de las personas que no te has devuelto a agradecerle a Dios, mira lo que puede pasar en tu vida, o de seguro va a pasar. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Oh, qué difícil es que Dios te haga un milagro y tú lo pases por alto. Es requisito para seguir obteniendo los milagros de Dios y la misericordia de Dios. Aunque la misericordia de Dios es para todos, pero cuando nos acercamos a Dios agradecidos, obtenemos mayores bendiciones. La pregunta es, ¿cuántas veces te has devuelto a darle gracias a Dios? Y una de las formas para uno reconocer que le está dando gracias a Dios es aceptándolo por medio del bautismo para vida eterna. Aceptándolo con nuestros hechos, con nuestros frutos. Vamos a terminar la historia con 3 versículos que quedan. Giovanni, pero espere antes de que continúe, porque hay algo que realmente me impacta acá y es que a lo último del texto dice, y este era samaritano. Sí, Ajá. claro que sí. En otros programas nosotros hemos hablado de que entre samaritanos y judíos había cierta rivalidad, Y así era. ¿cierto? Quiere decir que este samaritano fue más agradecido que los otros que eran judíos, porque estamos hablando de que iba entre Samaria y Galilea. Uh-huh. Entonces, a lo que yo llego es que en ocasiones nosotros, por decir que somos cristianos, pensamos que tenemos privilegios, ¿cierto? Y aunque el Señor nos ve como la niña de sus ojos y nos cuida y nos protege, hermano, depende, pues, a través del agradecimiento, Amén. todas estas bendiciones. Pero ese samaritano decía, somos rivales, enemigos, hemos tenido diferencias, pero Él fue el que me sanó. Y a Él es el que debo, pues, todo lo que soy ahora, hoy en día. Entonces, debemos alejarnos es de los pensamientos que muchos tienen, de diferencia, ¿cierto? Y realmente enfocarnos en el único que ha dado hasta la vida por cada uno de nosotros. Y le podríamos agregar algo más para los siguientes versículos. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y vemos el caso del ladrón en la cruz. Así es. Imagínate esto. Un samaritano en medio de 9 judíos llenos de lepra. Ahí no había diferencia, ahí no había rivalidad, porque si hay algo que une al ser humano es la enfermedad. No hay rivalidad. Cuando tú estás enfermo, eso lo une. Tú vas a un hospital, tú no le vas a decir, oye, ¿y tú eres hincha de quién?
¿Y de qué partido político? Lo primero que tú preguntas es, ¿y por qué llegaste al hospital? ¿De qué está enfermo? No hay rivalidad cuando hay enfermedad. Todos son iguales. Todos son iguales. Y a los pies de Cristo, todos somos iguales. Amén. Pues a los 10 los sanó. Así Así es. es. Versículo 16 en adelante. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. 17. Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, realmente, cuando el Señor exclama extranjero, yo me pongo a recordar y decía que a los suyos fue y los suyos no le recibieron. El Señor lloró amargamente por esa Jerusalén que de ahí a unos años se iba a perder, iba a ser destruida por los romanos. Realmente esto me da escalofríos, porque ¿saben qué? Tanto el Señor ha hecho por nosotros y quizás nosotros vamos por el mundo sin darnos cuenta de esto. Pensamos que es una obligación del Padre darnos todo, así como quizás hay muchos hijos que hoy en día dicen, pues usted me trajo al mundo, pues usted me tiene que mantener, ¿sí? Pero Sí. llegamos a un punto donde debemos empezar a esforzarnos por nosotros mismos y empezar a sobrevivir. El Señor todo nos lo da, todo depende de Él y viene de Él, pero el Señor resalta el extranjero. Yo creo que hubo dolor en ese corazón, ¿sí? Humanamente hubo dolor allí porque Él pues añoraba, ¿cierto?, de que todos se devolvieran, no solamente ese samaritano, sino todos. Pero vuelvo y resalto, a veces pensamos que por ser cristianos, pues entonces tenemos todo ganado, y realmente aún no hay nada ganado. Todo fue ganado por Cristo Jesús a través de su muerte y la resurrección. Amén. Pero a nosotros nos toca, como lo hemos dicho, hombre, Aceptarlo. tener fe, Y seguir. ¿cierto? Y dar ese paso que son las obras que ustedes estaban diciendo. Entonces, el Señor simplemente pregunta, y nos hace la pregunta hoy a todos, ¿dónde están los 9? Y la pregunta es, ¿será que nosotros estamos dentro de esos 9? ¿Será que hacemos parte de esos judíos que el Señor ha hecho algo en nuestras vidas y aún no le hemos agradecido? La invitación para todos es a que nos demos cuenta de que el Señor todo nos lo da, que quizás ha hecho milagros grandes, ha sanado a algún hijo, a nosotros mismos de una Amén. enfermedad, nos ha sacado de algún vicio, pero ¿será que le hemos sido agradecidos? Yo opino que debemos salir de esos 9, de ese grupo de esos 9, y ser como el samaritano, Que se- devolvernos a Cristo y empezar a caminar junto con Jesús. No solamente fue sanado de una enfermedad, el texto dice al finalizar, tu fe te ha salvado, Y amén. algo mucho más grande. Hoy en día todos tenemos enfermedades, lastimosamente. Estas son pues derivaciones del pecado, pero lo más importante, ¿sabe qué es? La salvación. Y este samaritano, por ser agradecido, la adquirió. La El recibió. Señor le dijo, tu fe te ha salvado. gratuitamente. Entonces realmente, mire hermanos, podemos ser sanados de una enfermedad, de algún vicio, pero el Señor quiere es salvarnos. ¿De qué nos sirve tener un cuerpo entonces sano cuando estamos perdiendo la salvación? Así que la invitación es a que por fe vamos a ser salvos. Amén. Yo quiero, qué lástima, el tiempo es muy breve, el tiempo es muy corto y hay tanto para decir. Solo quería agregarle dos cosas que me parecieron, me gustaron mucho. Y usted mencionaba algo del agradecimiento. Y el Señor se goza, se siente feliz cuando somos agradecidos por las cosas pequeñas que Él nos da. A veces nosotros decimos, bueno, me sanó de tal enfermedad crónica que yo tenía. Pero ¿cuántas veces le damos a Dios gracias por la vida, por un día más que nos da? Y eso es algo nomás para estar más que agradecidos por las cosas que Dios nos da. Y lo otro es que, haciendo un poco de homilética, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, el Señor sanó a esos 10 por amor a uno.
Entonces, lo que yo rescato de ahí es que donde hay un hijo de Dios, hay bendición. Donde hay un hijo de Dios, porque cubre a todos los que están alrededor. Entonces, tú que nos ves a través de las pantallas, el Señor puede hacer cosas grandes y maravillosas por cada uno de nosotros. Así como lo hizo por amor a uno, sanó a 10. Y si hubiera sido necesario morir en la cruz del Calvario por uno solo, lo hubiera hecho. Esa es la misericordia y el amor de Dios que se extiende hasta el último versículo. Solamente la fe fundamentada en Cristo Jesús es la única que nos puede dar salvación y vida eterna. Hace una pregunta: ¿y dónde están los otros 9? No era una pregunta de localización ni de información, porque Jesús ya sabía que se habían ido, que el único que se devolvió fue este hombre, este samaritano. ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde estás tú? Si Dios ya te ha hecho milagros, demasiados diría yo. Dios ya ha mostrado el milagro en tu vida y en tus seres queridos. Pero tú, ¿dónde estás? Y tú le puedes decir en este momento: Señor, estoy embriagándome. Señor, estoy hundida en la prostitución. Señor, estoy hundido en la drogadicción. Sí, tuve un problema difícil, la muerte de un ser querido, me dejó un vacío tan grande que me tiene ahogado en las drogas, me tiene ahogado en el alcohol, me tiene a punto de quitarme la vida. Pero si tú estás oyendo este mensaje, el Señor te dice: de donde tú estás, yo te curo, te lleno tu vacío y te digo: te salvo por misericordia. Amén. La invitación está hecha. Ahora tú que nos oyes, solamente puedes decirle ahí donde estás, en oración, le vas a decir: Señor, aquí hay un drogadicto, aquí hay un adúltero, aquí hay una persona que perdió un ser querido y eso me tiene tan triste, que me tiene ahogado en el pecado. Ora con nosotros. Queremos orar por ti y queremos decirte que Dios tiene misericordia de ti como la ha tenido de todos nosotros. Aquí ustedes pueden ver 3 personas hablando del amor de Dios, pero años atrás estuvimos en el lugar quizás donde tú estás. Te invito a que oremos. Inclina tu rostro y digámosle: Señor, ten misericordia de nosotros. Oremos. Maravilloso Padre y Dios de los cielos, tú hiciste una pregunta, que dónde estaban los otros 9, y queremos decirte que aquí nos tienes. Muchas veces podemos ser como el samaritano, te decimos gracias, pero otras veces se nos olvida y somos ingratos contigo. Te queremos pedir perdón y queremos orar, Señor, para que nos mantenga en tus caminos. También queremos orar por la persona que está oyendo este mensaje. Bendice su vida, bendice sus hijos, ayúdalos a salir de esa depresión, de esa tristeza, quizás de la drogadicción, del alcoholismo. Ten misericordia de ellos como la has tenido de nosotros y del mundo entero. Gracias por permitirnos haberte conocido y gracias por permitirnos repartir de tu amor a la humanidad. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.